Cuando este soldado fue engañado por sus propios superiores y perdió una enorme cantidad de dinero, poco a poco su corazón se llenó de una profunda ira y resentimiento, una rabia que casi nadie notó. Pero cuando finalmente explotó, esto resultó en uno de los tiroteos masivos más graves en la historia de su país. Cuando se habla de ataques masivos o tiroteos masivos, la gente no suele pensar en los países de Asia. La mayoría de estos países son conocidos por ser lugares seguros y tranquilos, pero esto no es cierto en todas las ocasiones. En Tailandia, los crímenes relacionados con armas de fuego son más comunes de lo que muchos piensan. De hecho, Tailandia es uno de los países con el mayor número de personas que poseen armas en Asia, ya que es legal para los civiles comprar armas. Por eso, también es alto el número de crímenes y muertes causadas por esto. En la parte más al sur del país, desde hace mucho tiempo se llevan a cabo enfrentamientos armados entre las fuerzas del gobierno y los grupos separatistas. Sin embargo, a pesar de esto, Tailandia rara vez ha experimentado tiroteos masivos durante muchos años. El ejército también tiene una gran influencia en Tailandia. En varias ocasiones, ha tomado el control del gobierno mediante golpes militares. En 2014, los generales nuevamente lideraron un golpe que derrocó al gobierno existente. En relación con eso, más tarde cambiaron la constitución para mantener su poder. Se consideran a sí mismos como los defensores de la monarquía de Tailandia, y no dudan en silenciar a cualquiera que se oponga a ellos. Uno de los soldados que pertenecen a esta organización es Jack Jakrapanth Thoma. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Él nació el 4 de abril de 1988. Se sabe muy poco sobre su infancia antes de que se uniera al ejército. Según los informes, su familia proviene de una pequeña aldea en la provincia de Chayapum, en la región noreste de Tailandia. Estudió en la Chayapum Phakti Chumphon School como parte de la clase 106. Se sabía que le gustaba jugar fútbol y que también hacía ejercicio regularmente en el gimnasio. Posteriormente, ingresó a la escuela de suboficiales del Ejército Real Tailandés como cadete. Aquí demostró su habilidad en la puntería de largo alcance o disparar a objetivos desde distancias lejanas. También se sometió a un entrenamiento especial sobre tácticas de emboscada o ataques sorpresa. Después de su entrenamiento, finalmente se convirtió en soldado y alcanzó el rango de sargento mayor. Fue asignado al 22 Batallón de Municiones con base en la instalación militar de Surat Hamfitak. En 2013, mientras aún estaba en el ejército, también creó un canal de YouTube al que llamó Armor Piercing. Ahí subía vlogs, videos de gameplay y videos donde se le veía disparando diferentes armas en el campo de tiro. Durante varios años fue activo en su canal antes de dejar de subir videos definitivamente en 2019. Según sus compañeros soldados, era muy bueno en su trabajo, pero era callado y no hablaba mucho. Pero lo que no sabían era que, detrás de su comportamiento tranquilo, poco a poco se acumulaba una intensa ira. Esa ira estaba dirigida a uno de sus superiores. En Tailandia, tener un alto rango en el ejército a menudo abre el camino al poder y a grandes ingresos. Muchos oficiales han podido establecer sus propios negocios mientras siguen siendo soldados activos. Pero no todos estos negocios operan de manera limpia. Se cree que el propio superior de Jakrapanth está involucrado en uno de esos negocios, un suceso que más tarde se convertiría en la chispa de una tragedia que sacudiría a toda Tailandia. Desde hace mucho tiempo hay problemas dentro del ejército de Tailandia. No son nuevas las noticias de que algunos altos oficiales abusan de los soldados de menor rango, especialmente de los nuevos reclutas. Una de las quejas más comunes es la reducción de su propio salario, donde el dinero restante va a parar a los bolsillos de sus superiores. Se cree que el coronel Ananth Kasai, el oficial al mando de Jakrapanth, es uno de los oficiales involucrados en este tipo de abuso de poder. También se dice que la suegra de Jakrapanth está involucrada en el engaño. No están claros todos los detalles de su transacción, pero según los informes, Jakrapanth aceptó comprar un terreno a los dos. De una manera que no está del todo clara, supuestamente lograron aprovecharse del sistema, por lo que ya no tuvieron que transferirle la propiedad del terreno. Lo que es aún peor, Jakrapanth tampoco recuperó el dinero que pagó como depósito y otros cargos. Por eso, su enojo hacia el coronel Ananth y su suegro se intensificó aún más. Poco a poco también perdió la confianza.
no solo en su superior, sino también en el sistema que existe dentro del ejército. Con el paso de los meses, empezó a contarles a algunos de sus amigos cercanos sobre lo que pasó en la venta del terreno y el dinero que perdió. También solía mencionar el intenso enojo que sentía hacia su oficial al mando. Para febrero de 2020 parecía que todo había llegado a su límite. El 7 de febrero Jack Rapand publicó en Facebook un mensaje que decía: «Quieren probar mi suerte, ¿eh?». Unas horas después, compartió otro mensaje. En otro mensaje inquietante dijo: «Ojalá el poder divino me ayude a sobrevivir hasta mañana». En otra publicación, subió una foto de un revólver y balas con el pie de foto. Es hora de que se ponga emocionante. Las personas que vieron sus publicaciones no les prestaron mucha atención. Para la mayoría, solo era una expresión emocional de enojo o frustración. Nadie pensó que realmente estaba hablando en serio con lo que insinuaba. Al día siguiente, comprobarían que en realidad tenía un plan más oscuro. El 8 de febrero de 2020, el día comenzó como si fuera uno normal, pero para Jack Rapand, ese era el día que había estado planeando durante mucho tiempo. El día de su venganza. Alrededor del mediodía, volvió a publicar en Facebook. Esta vez, parecía que quería que todos supieran la razón por la que iba a hacer lo que estaba planeando. Escribió que se enriquecieron engañando y aprovechándose de los demás. ¿De verdad creen que podrán llevarse ese dinero al infierno? Poco después de esa publicación, se dirigió a la ciudad de Nakhon Ratchasima, o como la llaman los locales, Korat. Alrededor de las 3 de la tarde, llegó a la casa del coronel Ananat, que se encuentra cerca de su campamento militar. También estaba presente la suegra del oficial. No pasó mucho tiempo antes de que su conversación se convirtiera en una acalorada discusión. En medio de la confrontación, Jack Rapand le arrebató el bastón al coronel y lo atacó en la cara. Después, dirigió el arma hacia su suegra y también la atacó en la cabeza. Muchos podrían pensar que ahí terminaría su venganza, pero eso solo era el comienzo. Después de permanecer casi 30 minutos en la casa del coronel, Jack Rapand se fue y se dirigió al campamento militar Surat Suratampitak, el mismo campamento donde estaba asignado como soldado. Alrededor de las 4 de la tarde ingresó a la base. Lo primero que visitó fue el lugar donde se almacenan las armas del campamento. En la entrada, había un soldado asignado como guardia. Como ese día estaba tranquilo, él solo estaba ocupado usando su celular. Sin que el guardia lo supiera, antes de que él se acercara, Jack Rapand ya había tomado una escopeta de un puesto de guardia. Se acercó al guardia y hasta platicó con él como si nada hubiera pasado. El soldado tampoco sospechó nada, porque era normal dentro del campamento ver a un compañero portando un arma. Incluso cuando Jack Rapand ya le estaba apuntando con el arma al guardia, él todavía no sospechaba nada. Los soldados ya estaban acostumbrados a ver a sus compañeros portando armas dentro del campamento. Sin dudarlo, el guardia incluso se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una oficina. En ese momento, Jack Rapand disparó de repente. El guardia no cayó de inmediato con la primera bala. Solo se tambaleó mientras intentaba alejarse. Pero Jack Rapand volvió a dispararle, lo que finalmente le quitó la vida. Después de esto, usó la escopeta para volar el candado del arsenal o almacén de armas. Dentro del arsenal, tomó muchas armas y municiones. Consiguió 2 rifles tipo 11, una ametralladora, M60 un rifle de cerrojo y casi 800 balas. Después de obtener las armas, salió del campamento. Mientras salía, vio a otro oficial a bordo de un vehículo. Al salir, le disparó, lo hirió y luego robó el vehículo antes de escapar rápidamente. Apenas salió de la base militar, inmediatamente disparó a 2 policías y 2 civiles que estaban afuera. Todos resultaron heridos, y los 2 policías recibieron múltiples disparos en la espalda y las piernas. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Jack Rapand pasó por los alrededores de Wat Pa Satarwam, un templo budista. Mientras las autoridades seguían persiguiéndolo, de repente bajó del Humvee y disparó indiscriminadamente a las personas que estaban en la calle. En ese breve momento, un policía y 8 civiles perdieron la vida. Después dejó uno de sus rifles y la ametralladora M60 en el pasto. Cuando estuvo seguro de que nadie lo perseguía cerca, volvió a subir al Humvee y continuó conduciendo. Poco después, volvió a publicar: 3 murieron como venganza. Los demás fueron en defensa propia. Condujo por más de 1 hora antes de llegar a su siguiente destino, la Terminal 21 Korat. Es un gran centro comercial con temática de aeropuerto.
conocido por sus réplicas de diferentes lugares famosos del mundo, enormes exhibiciones de Lego e incluso un carrusel que atrae a muchas familias. Pero ese día, el lugar que antes era alegre, se convertiría en una de las escenas más aterradoras en la historia de Tailandia. Al llegar afuera de Terminal 21, ya había mucha gente comprando porque era un día festivo. Al bajarse del Humvee, inmediatamente empezó a disparar a cualquiera que veía. No le importaba a quién. Incluso a las personas que ya estaban corriendo para salvarse, él seguía disparándoles. Mientras hacía esto, incluso abrió Facebook y empezó a transmitir en vivo lo que estaba haciendo. En los videos se puede ver que les dispara a los vehículos que pasan, usando su rifle tipo 11. Muchos conductores y pasajeros perdieron la vida mientras solo intentaban alejarse del lugar. Según los testigos, era notable la habilidad de Jack Rapanth en el ataque. La mayoría de sus ataques daban directamente en la cabeza o el pecho de sus víctimas. Hubo algunos civiles que intentaron ayudar a los heridos, pero en lugar de salvarlos, ellos se convirtieron en los siguientes objetivos. En un video grabado con un celular, se puede ver que un hombre bajó de su motocicleta para ayudar a una persona herida que yacía en la carretera. Pero antes de que pudiera acercarse, de repente apareció Jack Rapanth desde la parte trasera del Humvee, apuntando con su arma. Un disparo alcanzó el pecho del hombre. Se tambaleó. Logró dar unos pasos hacia unos arbustos antes de caer al suelo. Afuera del centro comercial, Jack Rapanth ya había matado a 12 civiles y había herido a muchos más. Algunos conductores empezaron a grabar con sus celulares después de escuchar el siguiente disparo, pero se sorprendieron cuando él mismo les disparó a ellos. En medio del caos, volvió a subir un video a Facebook. Mientras estaba parado junto al Humvee, hizo un gesto como si estuviera disparando un arma con la mano y bromeó diciendo: «Ya estoy cansado, ya no puedo mover mi dedo». Después de unos momentos, rápidamente hizo explotar un tanque de gas que provocó un gran incendio alrededor. Después de eso, incluso se tomó una selfie con el fuego ardiendo de fondo y la subió de inmediato a Facebook. Muchos de sus amigos aún no saben lo que está pasando. Se sorprendieron mucho al verlo usando un casco militar y ropa casual, mientras estaba de pie tranquilamente frente a un gran incendio que él mismo había iniciado. Alrededor de las 6 de la tarde, Jack Rapanth entró al interior de la Terminal 21. Ya habían pasado 3 horas desde que comenzó su ataque, y claramente no tenía intención de detenerse todavía. En las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial, se puede ver que caminaba tranquilamente hacia adentro mientras llevaba su rifle al hombro. No tenía prisa, como si todo lo que estaba pasando fuera completamente normal. Al entrar, los compradores comenzaron a huir en pánico. Según una testigo, ella acababa de llegar a su auto después de comer cuando de repente vio el caos. Dijo: «Lo primero que vi fue a una mujer histérica corriendo fuera del centro comercial. Después, un motociclista de repente dejó su motocicleta y corrió para salvarse. Mientras tanto, los que no pudieron salir del centro comercial de inmediato se quedaron con un miedo intenso. Muchos se escondieron dentro de las tiendas y bodegas mientras desesperadamente enviaban mensajes de texto o llamaban a sus familias y a las autoridades para pedir ayuda». Pocos momentos después de entrar, Jack Rapanth disparó contra los guardias de seguridad del centro comercial. Uno de ellos murió, mientras que otros 2 resultaron gravemente heridos. Al mismo tiempo, la policía cerró inmediatamente todo el perímetro de Terminal 21 y estableció una estricta seguridad en un radio de aproximadamente 2 kilómetros. Muchas personas fueron evacuadas a salvo fuera del centro comercial. Sin embargo, las autoridades aún no pueden determinar cuántas personas quedan dentro. Personas que tal vez ya no puedan salir o están demasiado asustadas para intentar escapar. Desde la parte baja del centro comercial, Jack Rapanth subió al 4º piso. Aquí, se cree que él tomó como rehenes a muchas personas que quedaron atrapadas dentro del edificio. Según un testigo sobreviviente, él y muchos otros se escondieron dentro de un baño en el 4º piso mientras escuchaban los disparos continuos. Después de un rato, lograron bajar poco a poco hasta el 2º piso. Pero cuando volvieron a escuchar disparos, se vieron obligados a esconderse debajo de las mesas de un restaurante, esperando que no los notaran. Mientras el miedo y el caos continuaban dentro del centro comercial, Jack Rapanth seguía publicando en Facebook. Subió videos, mensajes e incluso memes, como si no le importara la tragedia que estaba ocurriendo. En una de sus transmisiones en vivo, volvió a repetir la razón que, según él, lo llevó a hacer lo que hizo. Se hicieron ricos engañando y aprovechándose de los demás.
¿Acaso creen que podrán llevarse ese dinero al infierno? Alrededor de las 6:30 de la tarde, volvió a publicar algo. La muerte es inevitable para todos. Mientras las autoridades evacuaban uno por uno a los cientos de personas atrapadas dentro del centro comercial, Jack Rapand seguía recorriendo diferentes partes del edificio sin dejar de publicar en Facebook. Alrededor de las 6:57 de la noche, incluso preguntó en su cuenta, ¿puedo rendirme? Unos minutos después, volvió a publicar algo, alrededor de las 7:09, y solo pasaron 3 minutos cuando volvió a preguntar, ¿ya murieron esos 3 hombres? Se cree que se refería a los guardias de seguridad a quienes les disparó hace un rato. Al llegar la noche, de repente todo dentro del centro comercial quedó en silencio. Mientras la tensión aumentaba, las autoridades idearon una manera de intentar terminar la crisis sin que hubiera más víctimas. Llevaron al lugar a la madre de Jack Rapand. Mientras lloraba, le suplicaba una y otra vez a su hijo que se entregara, pero las súplicas de su madre no tuvieron ningún efecto. Él no salió, no liberó a las personas atrapadas adentro, y mucho menos se rindió. Mientras tanto, aumentaron las críticas contra Facebook porque permitió que Jack Rapand hiciera transmisiones en vivo y usara la plataforma para dar actualizaciones mientras llevaba a cabo su ataque. Por eso, alrededor de las 9:30 de la noche, Facebook finalmente cerró su cuenta. Aunque muchos estuvieron de acuerdo con esa decisión, también tuvo un gran impacto. La policía y el público perdieron la forma de seguir sus movimientos y lo que haría después. Entre las 10 y 11 de la noche, la policía logró entrar al centro comercial y rescatar a cientos de personas que llevaban mucho tiempo escondidas, incluyendo a quienes se escondieron debajo de las mesas del restaurante. Más tarde, también lograron controlar toda la planta baja del edificio. Desde ahí, le ordenaron repetidamente a Jack Rapand que se rindiera, pero en vez de negociar, volvió a disparar. 2 policías y un soldado murieron, mientras que otros 3 resultaron gravemente heridos. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades admitieran que ya no sabían exactamente dónde se escondía Jack Rapand dentro del enorme centro comercial. Lo que no sabían era que, poco después de la medianoche, él ya se había trasladado al sótano del edificio, cerca del supermercado y la zona de comida. La amplia operación policial continuó mientras revisaban cada parte del centro comercial. Alrededor de las 2 de la madrugada, volvieron a escucharse disparos de armas de fuego, después de que las autoridades se encontraran nuevamente con el sospechoso. Pocos momentos después del enfrentamiento, sacaron 2 cuerpos del centro comercial usando una camilla. Uno de ellos llevaba un abrigo largo. Según un oficial de la policía, después de casi 20 minutos, 4 niños y otros sobrevivientes finalmente salieron del edificio. Antes de que se les permitiera acercarse, la policía les ordenó que levantaran las manos y se identificaran. Las autoridades estaban siendo cautelosas porque existía la posibilidad de que el tirador se hiciera pasar por civil para escapar. Según el primer ministro, el crimen tuvo su origen en una disputa personal. Sin embargo, no dio más detalles mientras continúa la investigación. Un voluntario de rescate que ayudó dentro del centro comercial incluso le dijo a los medios que nunca había visto algo así. Todo esto es muy triste. Él es un soldado. No debería haber disparado contra civiles inocentes que no podían defenderse. Fue hasta alrededor de las 4:15 de la tarde que finalmente se sacaron todos los cuerpos del interior de la Terminal 21, incluido el cuerpo de Jack Rapand. Fueron llevados al departamento forense de un hospital cercano para ser sometidos a exámenes. A medida que pasaban las horas, hubo más víctimas que no lograron sobrevivir. Debido a esto, el número total de fallecidos aumentó a 30 personas. El comandante de la Segunda Región del Ejército expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. También explicó al público todo lo sucedido, desde el asesinato de Jack Rapand a su antiguo oficial al mando y su suegro, hasta el brutal ataque en la Terminal 21 y su muerte a manos de las autoridades. La Segunda Región del Ejército también prometió que seguirán ayudando a todos los afectados por la tragedia. Según ellos, muchos de los heridos aún permanecen en el hospital y algunos todavía se están sometiendo a operaciones médicas para salvar sus vidas. Después del incidente, Facebook recibió fuertes críticas. Muchos dijeron que tardaron demasiado. Permitieron que Jack Rapand transmitiera en vivo mientras realizaba su ataque. Por otro lado, también hubo quienes criticaron la decisión de la empresa de cerrar repentinamente su cuenta, ya que el público e incluso las autoridades perdieron la manera de monitorear sus movimientos. En pocas palabras, cualquiera que haya sido la decisión de Facebook,
parece que sigue siendo difícil evitar las fuertes críticas. Mientras tanto, el jefe de la policía de la provincia de Chayafung ordenó la formación de un grupo especial para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre todo el caso. Entre sus acciones está solicitar una declaración de la madre de Jack Rappunt. Ella fue llevada a la estación de policía para ayudar en la investigación, y según los informes, ella cooperó voluntariamente con las autoridades. Lo que tienen está siendo monitoreado de cerca. Cada nueva información sobre el caso, mientras vuelve a recordar las historias de las víctimas. Mientras tanto, el ministro de Salud hizo un llamado al público para que donen sangre en los hospitales y así ayudar a los afectados. Muchos ciudadanos respondieron de inmediato a este llamado, pero no solo Facebook recibió críticas después de la tragedia. Incluso algunas estaciones de televisión en Tailandia también recibieron muchas quejas del público debido a la manera en que informaron durante la crisis. Mientras continuaba la operación policial, mostraban casi en tiempo real cada movimiento de las autoridades al aire. Su cobertura era demasiado detallada, desde la ubicación de los policías hasta los pasos que estaban tomando. Por esto, se cree que Jack Rappunt tuvo una gran ventaja. Le bastaba con mirar las noticias en su celular para saber dónde estaban los policías y qué harían después. Muchos creen que esta es una de las razones por las que logró evadir a las autoridades y permanecer escondido por tanto tiempo. Debido a la gran controversia, el regulador de radiodifusión de Tailandia convocó una reunión con representantes de varias estaciones de televisión para discutir la manera en que informaron sobre el caso. Después de la reunión, el regulador emitió una nueva directiva. Se ordenó a todas las estaciones de televisión que detuvieran la cobertura en vivo de las operaciones policiales en curso y de los ataques activos. También se prohibió proporcionar cualquier información que pudiera obstaculizar o dar ventaja a los sospechosos mientras la operación aún se está llevando a cabo. Sin embargo, no se prohibió informar todos los detalles del incidente. Pero primero, deben esperar a que termine la operación antes de divulgar información sensible. También salió en la investigación que no es la primera vez que el regulador emite una orden como esta. Desde antes ya habían advertido varias veces a las estaciones de televisión sobre este tipo de cobertura, pero muchos supuestamente no siguieron las advertencias. Por eso, el regulador advirtió que quien vuelva a violar estas reglas enfrentará un castigo más severo. Muchos del público estuvieron de acuerdo con esta decisión. En las redes sociales, varios hashtags se volvieron tendencia como Anna Ban Channel One, Panthirad y Media with Negoti. Sin ética, esto mostró la profunda decepción de muchas personas por el papel que jugó la prensa en medio de la crisis. Para muchos, parecía que para algunas estaciones era más importante tener altos niveles de audiencia que la seguridad del público. Según algunos, no se debe arriesgar la vida de las personas solo por tener más espectadores. Pero no solo los medios fueron el centro de las críticas. También el ejército fue fuertemente cuestionado por el público después del incidente. Una de las principales preguntas es cómo fue posible que su propio soldado pudiera entrar al arsenal y obtener tantas armas casi sin ningún obstáculo. La indignación del público aumentó aún más cuando se supo que solo un simple candado servía como protección para el almacén de armas del campamento. Para muchos, eso fue una gran falla de seguridad. Otros creen que la verdadera raíz de la tragedia es el problema de larga data de abuso y acoso. También se registra entre los soldados de bajo rango. Según ellos, este sistema fue lo que llevó a Jack Rappunt por el camino de la violencia. Por eso, empezó a ser tendencia en las redes sociales el hashtag Reform the Military, que pide un cambio profundo dentro de las Fuerzas Armadas de Tailandia. No pasó mucho tiempo antes de que un alto funcionario militar anunciara que ya habían comenzado a desarrollar nuevas políticas para reforzar la seguridad en los campamentos y hacer más difícil el robo o la obtención de armas por parte de cualquier persona con malas intenciones. Al mismo tiempo, volvió a abrirse el debate sobre el control de armas o una regulación más estricta de la posesión de armas de fuego en Tailandia. Sin embargo, muchos también dijeron que ese no era el tema principal en este caso. Según ellos, las armas que utilizó Jack Rappunt provenían directamente del almacén militar. Por eso, para algunos, lo que realmente se debe enfocar es la seguridad de los campamentos y los problemas que existen dentro de la institución misma, en lugar de la ley común sobre la posesión de armas. Si les gustó el video y aprendieron algo, no olviden darle like al video y suscribirse a Noel Polo TV
para más historias sorprendentes y significativas de diferentes partes del mundo. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video.